Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. ¿Te gustaría conocerlos? Vamos a estudiarlos en 2 de Samuel, capítulo 23. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz. Si te han compartido este audio, si lo estás escuchando por primera vez, solamente decirte que nuestra meta es estudiar la Biblia todos los días, un capítulo a la vez. Bienvenido en este canal, ya sea en Facebook, en YouTube o en Spotify, podrás escuchar todos los audios pasados. ¿Cómo se llama el canal? Momentos de Esperanza. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy está dividido en dos secciones. La primera sección se titula Las últimas palabras de David y básicamente nos cuenta el origen de David, que fue hijo de Isaí, un jornalero, un cuidador de ovejas, una familia pues que no era conocida en Israel, pero de allí Dios levantó a David y lo puso en un lugar alto. Lo que vemos aquí es lo que Dios básicamente hace con todos nosotros, llamarnos para servirle. Algunos en funciones muy conocidas y renombradas, otros en trabajos o misiones o tareas menos conocidas, pero todas igualmente valiosas delante de Dios. Lo importante no es cuán famoso es el servicio que le brindamos al Señor. Lo importante es que lo hagamos de corazón, con mucho compromiso y mucha devoción a nuestro Dios. También se le presenta con dos características más, versículo 1, como el ungido del Dios de Jacob. Él no buscó, y eso es bien importante en esta sección, él no buscó ser rey, no peleó para ser rey, no estuvo ansioso para arrebatarle a Saúl el gobierno. Él fue ungido. Y él con ese ungimiento desde jovencito, después ungido en Hebrón y finalmente ungido por todo Israel, él simplemente confirmaba la decisión de Dios. Pero eso no quiere decir que él nunca puso de su parte. Al contrario, lo vimos siempre muy comprometido, amando al pueblo, cuidando del pueblo y poniendo a Dios en primer lugar. Estas dos características son importantísimas en la vida. Dios nos ha llamado a hacer planes, a construir sueños. Dios nos ha llamado a hacer muchas cosas. La vida espiritual, la vida con Cristo no es una vida en la que estamos sin hacer nada y como algunas la pintan solamente cantando, ¿verdad? Con un arpa. No, la vida con Cristo Jesús es de desafíos, de retos, de crecimiento, donde sabemos que Dios está con nosotros, pero tenemos que hacer nuestra parte. La parte que nos toca la tenemos que hacer. También el versículo 1 nos dice que él era el dulce cantor de Israel. Y creo que hemos sido, a lo largo de toda la historia, hemos sido grandemente bendecidos por los salmos, por los cantos que compuso David, que reflejan las emociones humanas, las tragedias, que reflejan la naturaleza humana, pero sobre todo que nos ayudan a darnos cuenta que el ser humano no ha cambiado. Que el ser humano, esas personas tan antiguas como nosotros, seguimos sufriendo, seguimos pasando momentos de profunda soledad, de dolor y de tristeza. Por eso es que los salmos han sido el sostenimiento, la fuerza espiritual para miles de cristianos y de aquellos que han puesto su esperanza en Jehová. También el versículo 2, del 2 al 7, nos recuerda dos realidades. La primera, que él estaba confiado en que su casa, es decir, su reino, fue puesto para gobernar bien a Israel, para traer, en metáforas dice como luz del sol, como lluvia, como hierba verde, es decir, que Dios lo puso para gobernar de la mejor manera, de tal forma que pudiera ser bendecido el pueblo. Y eso nos ayuda a recordar que cuando un hombre, una mujer consagra su vida a Dios, a lo largo de los años, termina siendo de bendición para los que le rodean. Cuán valiosos son los consejos, las palabras de una persona que ha caminado con Dios. Cuánto nos ayudan, cuánta paz nos dan, cuánta fortaleza. Confiados estamos en Dios porque pueden contagiarnos de esta promesa aquellos que han estado con el Señor durante muchos años. Pero también del versículo 5 al 7
David, en sus últimas palabras, confía en que su casa o su familia, que ha sido escogida por el pacto eterno de Dios que ha tenido con esta familia, cuidará de la descendencia y Dios estará con sus descendientes por la promesa de Dios. Y bueno, más adelante veremos que los descendientes de David, que fueron reyes, pues no cumplieron la parte que les correspondía. Muchos fueron desobedientes, idólatras, algunos más fueron perversos completamente. Pero esta promesa se cumplió, como ya lo vimos, con la venida de Jesucristo, el Mesías. Jesús, el descendiente de David, cumple esta promesa que Dios hizo. Vendrá de ti alguien que gobernará eternamente, y ese es nuestro Salvador, Señor Jesucristo, Hijo de David, y Él tiene el poder para siempre. Del versículo 8 hasta el versículo número 39, que es lo que resta del capítulo, tenemos a los guerreros más valientes de David. Qué interesante es que muchos de estos valientes comenzaron con David. ¿Te acuerdas cuando David fue perseguido y huyó? Y leíamos en la Biblia que se le unieron una banda de gente que estaba desempleada, que estaba sumida en deudas, que no tenían un propósito, y sobre todo que todo este grupo de personas estaba desanimado, sin un valor personal y sin saber qué hacer. Qué interesante que estos hombres, muchos de ellos, se llegaron a convertir en los guerreros más valientes de David, en hombres de renombre, que hicieron hazañas extraordinarias, que hicieron cosas dignas de quedar registradas. Algunas por el tiempo se perdieron, pero que por lo menos sus nombres quedaron aquí. Valientes. Pasaron de ser endeudados, quejumbrosos, sin propósito. Pasaron de ser personas sin un sueño y un sustento para la vida. Pasaron a ser los más valientes, el grupo más selecto, la guardia personal de David. Y sabes que eso nos recuerda mucho lo que Dios hace por nosotros y en nosotros. Porque muchos, cuando conocemos a Cristo Jesús, también así llegamos, endeudados, sin propósitos de vida, cansados, llenos de problemas y atribulados, quizá también con sentimientos profundos de insatisfacción. Pero así como estos hombres se unieron a David, a través de la vida, de las batallas, de las experiencias, del peligro, de los momentos de paz, de gozo, de victoria, pero también con los momentos difíciles de la guerra, así como ellos fueron transformados, también nosotros. A lo largo de la vida, poco a poco, este carácter va cambiando. La confianza en Dios, la obediencia, porque muchas veces, aunque seguimos a Cristo, no lo obedecemos. Hacemos de nuestra vida lo que queremos, lo que mejor nos parece. Pero estos hombres fueron transformados y ahora quedan aquí algunos. Por ejemplo, te voy a mencionar a los primeros tres o los tres más conocidos del versículo 8. Uno se llamaba Jasobeam, el Acmonita. Este era el líder de los tres, el más famoso y el más valiente. Dice que una vez con su lanza mató a 800 guerreros enemigos. Cuánta fuerza, cuánto valor, cuánta confianza en Dios y cuánto arrojo para llegar a hacer esto. El segundo en rango era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Este hombre hizo frente a un grupo de filisteos, a un ejército, cuando Israel había huido. Él no huyó, él siguió matando filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día Dios hizo una gran victoria. Cuando todos se fueron, cuando todos huyeron, cuando pensaron que todo estaba perdido, Eleazar se quedó y combatió contra un ejército. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué forma? Solamente el relato nos cuenta lo básico, pero nos deja claro que fue con el poder de Dios y también con la valentía de este hombre. El siguiente, versículo número 11, Sama, hijo de Age de Arar. Él también
con los filisteos que fueron atacados a los israelitas en un campo de lentejas. El ejército israelita huyó también, pero Sama no cedió terreno en medio del campo de batalla, hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Veamos estos tres personajes más famosos. No huyeron, no corrieron, sabían que tenían que quedarse y morir en el combate, pero que con la bendición de Dios iban a obtener la victoria. Eso solo se obtiene después de las luchas de la vida. Después de tantas luchas llegas a tener estas convicciones. Dios está con nosotros y tenemos que estar aquí. ¿No te parece que podemos ser inspirados por el testimonio de estos grandes valientes? ¿No te parece que podemos ser inspirados para que en nuestras luchas de este tiempo, de esta época, podamos ser valientes en el nombre del Señor y no huir cuando todo parece perdido? No sentirnos perdidos cuando todavía podemos luchar. Bueno, estos son los ejemplos. Y bueno, de ellos se dice que un día David tenía mucha sed, se recordó del agua de un pozo cercano ahí de Belén, y estaban los filisteos, y ellos fueron, estos tres valientes, cruzaron y tomaron el agua y la trajeron a David. Fíjate cuánto amor y lealtad y cariño por David que arriesgaron su vida. David no bebió esta agua, la derramó como una ofrenda líquida delante de Dios, pues valía la sangre de sus guerreros. Que seamos ese tipo de guerreros delante de Dios, ese tipo de valientes, que podamos ser tan leales a dar en toda nuestra vida nuestro esfuerzo por nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Hubo otros como Abisai, hijo de Sarbia. Acuérdense, este era sobrino de David, también un hombre muy valiente. Y bueno, Benaía también, de los campeones. Y bueno, finalmente del versículo 24 hasta el último versículo está toda la lista completa. Algunos son conocidos porque vamos a leer en Reyes y en Crónicas, vamos a leer un poquito de ellos y quizá algunos son más conocidos. Yo solamente quiero resaltar dos nombres. El versículo 34 dice que de estos valientes estaba Eliam, el hijo de Ahitofel. ¿Te acuerdas que eso habíamos dicho? ¿Y quién fue Eliam, hijo de Ahitofel? Pues fue el padre de Urías hitita, versículo 39. Urías, el esposo de Betsabé, también era de los valientes. Cuando leemos esto, nos sorprende el valor que tuvo David para deshacerse de Urías, uno de los más grandes valientes de su grupo, que estaba dispuesto a dar su vida por David, y que David no tuvo contemplación en primero cometer adulterio con su esposa y segundo mandarlo a matar. Eliam, el padre de Urías, también era de los valientes, y los dos eran pues de Ahitofel, el consejero de David. Por eso dolió tanto, por eso fue esto un escándalo y fue tan grandes las consecuencias, porque estos eran hombres muy allegados a David, y aún así David tuvo pues el valor, no sé, no tuvo vergüenza para hacer todas las tragedias que cometió, a pesar de que estos hombres estaban dispuestos a dar su vida por él. Mis amigos, creo que este capítulo nos recuerda mucho lo que Dios hace con nosotros. Nos puede convertir en valientes, nos puede convertir en aguerridos. En cualquier época de la vida, al acercarnos a Dios, Él puede hacer en nosotros lo que para nosotros sería imposible. Él puede hacer en ti lo que a ti te llevaría toda la vida. Dios lo puede hacer por la presencia de su Espíritu Santo. Solo es que tú lo busques de todo corazón todos los días, y el Señor te va a transformar. Querido Padre, gracias. Estamos llegando al final de este libro y estamos escuchando los valientes y estamos escuchando las últimas palabras de David. Señor, danos fortaleza, porque también enfrentamos muchas batallas nosotros, muchos momentos muy difíciles, y necesitamos, Señor, que tú nos dirijas, vayas al frente, pongas fuerza en nosotros, física, mental, espiritual, y nos des la confianza de que tú nunca nos dejas, y nosotros tampoco queremos irnos nunca de tu lado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor te está escuchando. El Señor quiere saber
lo que hay en tu corazón.